Hola a todos. Bueno, en este nuevo video lo que vamos a tratar de hacer es abordar el trabajo práctico número 8, ¿sí? Que sería la cuantificación de proteínas, ¿sí? Seguramente en la teoría ustedes ya han abordado distintas metodologías para poder cuantificar proteínas, ¿sí? Y en particular en este TP vamos a estar trabajando con lo que sería el método de Bradford, ¿sí? El método de Bradford, al igual que otros métodos como puede ser Lowry o BCA, Bradford, ¿sí? Uno lo podría meter en un conjunto de métodos de cuantificación que son los denominados colorimétricos. Bien, como todo método de cuantificación, siempre que ustedes vayan a utilizarlos, van a necesitar, ¿sí? Poder relacionar la cuantificación que están haciendo, ¿sí? Que en este caso, como es un método colorimétrico, vamos a estar evaluando color, ¿sí? Entonces, de alguna manera vamos a necesitar relacionar color con cantidad. En este caso, les voy a hacer como un mini paréntesis. Cuando hablo de cantidad, podría estar hablando de masa, ¿sí? Miligramos, microgramos, nanogramos, o como en moles, moles, micromolar, nanomolar, ¿sí? Como así también uno podría relacionar ese color a una cantidad expresada en concentración. Microgramos, microlitro, miligramos, mililitro, milimolar, micromolar, ¿sí? La que ustedes prefieran. En ese sentido, es muy importante que ustedes definan cómo es que quieren trabajar. Si van a trabajar en concentración, trabajen todo en concentración. Si prefieren, en cambio, trabajar en masa, estén seguros que van a trabajar o van a hacer todas las cuentas que vamos a hacer casi al final del video, todo en masa, ¿sí? Presten mucha atención en las unidades con las que van a estar trabajando. Cierro ese paréntesis, entonces volviendo. Ustedes van a cuantificar color, ¿sí? Y para poder cuantificar color vamos a utilizar un equipo, ¿sí? Que es el espectrofotómetro, que seguramente ya lo han nombrado en otras materias, ¿sí? Los espectrofotómetros son equipos muy versátiles que están en casi cualquier laboratorio porque son equipos de rutina, ¿sí? Hay distintos tipos. En particular nosotros hoy vamos a estar utilizando este espectrofotómetro, ¿sí? Este espectrofotómetro también se lo suele llamar colorímetro, ¿sí? Porque básicamente va a medir las longitudes de onda, ¿sí? Del visible, es decir, va a medir o va a permitir medir color. Bien, de nuevo, en algún momento vamos a necesitar cuantificar ese color y pasarlo a cantidades, ¿sí? Entonces siempre, pero siempre que ustedes estén cuantificando, independientemente del método que estén evaluando, ¿sí? Van a necesitar lo que llamamos una curva de calibración. Si ustedes miran en la guía de TP que tienen armada una curva de calibración. ¿Qué características tiene una curva de calibración? Bueno, todas las curvas de calibración van a tener cantidades conocidas, en este caso de proteína, ¿sí? Cantidades conocidas de proteína, ¿sí? A las cuales le van a agregar el reactivo de Bradford y luego van a ir a medir el color o la absorbancia, ¿sí? Entonces, ustedes van a poder con eso relacionar color o absorbancia, porque al fin y al cabo el color lo cuantificamos con absorbancia, en función de concentración o masa, ¿sí? Ustedes se habrán visto en otras materias que hay una ley que nos relaciona absorbancia y concentración, que es la ley de Lambert-Beard, ¿sí? Porque la relación que hay entre absorbancia y concentración es una relación lineal, es decir, es muy fácil de trabajar con datos experimentales. Bien, entonces en ese sentido, siempre, pero siempre que vayan a hacer una cuantificación, van a necesitar una curva de calibración. Nosotros esta curva de calibración hoy la vamos a armar a partir de BCA, ¿sí? Que es la ceroalbúmina bovina, es una proteína muy barata, ¿sí? Que se trabaja en todos los laboratorios, ¿sí? Y lo que vamos a tener es que nosotros en particular, yo hoy en particular, voy a estar trabajando con una ceroalbúmina bovina, o también llamada BCA, que está a una concentración conocida por nosotros y conocida por ustedes. A partir de esto, tubo, que es el que vamos a llamar stock,
voy a ir sacando distintos volúmenes, lo cual es lo mismo que ir diciendo que voy a ir sacando distintas cantidades de proteína, ¿sí? Y las voy a ir incorporando en distintos tubitos para poder armar la curva de calibración tal cual la tienen planteada en la guía de TPS. ¿Bien? En ese sentido, si ustedes miran la guía de TPS, sí van a ver que vamos a empezar con 0, es decir, que no voy a poner proteína, voy a poner 2 microgramos de proteína, 4, 6, 8 y 10 microgramos de proteína. Es decir, que voy a ir en cantidades crecientes de proteína. Si yo pipeteo bien, ¿sí? Y podemos medir la absorbancia, eso implicaría que deberíamos tener absorbancias crecientes en función de que aumento la cantidad de proteína. ¿Bien? Ahora volviendo al método específico de Bradford. ¿Sí? El método de Bradford, les mencioné al inicio, es un método colorimétrico, voy a medir el color, y en particular el reactivo de Bradford tiene la característica, ¿sí? Que está compuesto por el colorante Kumasi Blue G250. ¿Sí? Ven que tiene algo de color, ¿sí? El Kumasi Blue, pero la gran característica de este colorante es que es capaz de unirse de forma no covalente a ciertos aminoácidos. ¿Sí? Se va a unir de forma no covalente a los aminoácidos aromáticos, que seguramente ya lo han visto en clases, fenilalanina, tirosina, triptofano, como así también a histidina y arginina. ¿Sí? Es decir, el colorante, el Kumasi Blue, ¿sí? Se va a unir a estos residuos de estos aminoácidos, ¿sí? Y una vez que lo haga, lo que va a hacer es cambiar de color, dando un color azul. ¿Sí? Ahora en un ratito ya se los voy a mostrar independientemente de la medida de absorbancia. Bien, otra característica que tiene el reactivo de Bradford, ¿sí? Que lo distingue de otras metodologías de cuantificación, es que tiene una alta sensibilidad o es lo suficientemente sensible, ¿sí? Por lo cual es una de las metodologías de cuantificación de proteínas más utilizadas en los laboratorios. Bien, ahora, por un lado dijimos que necesitamos una curva de calibración, que ahora la voy a ir armando acá, ¿sí? Pero obviamente cuando uno quiere cuantificar debería tener, o por lo menos hay una muestra incógnita, es decir, hay una muestra de proteínas que seguramente ustedes no saben qué concentración tiene. Bien, como les dijimos, entonces, lo primero que deberíamos armar es la curva de calibración. Bien, en este caso, ¿sí? Hoy lo que vamos a estar utilizando es, por un lado, el colorímetro, que ya se los mostramos, ¿sí? Para poder pasar el reactivo de Bradford y las cantidades conocidas de esta proteína, ¿sí? Vamos a utilizar las micropipetas, ¿sí? Seguramente ustedes ya las han visto en otras materias, ¿sí? Siempre recuerden que hay micropipetas, ¿sí? De distintos volúmenes que nos van a permitir cargar distintos volúmenes, ¿sí? Y que en la tapa, en líneas generales, tiene el volumen mínimo y el volumen máximo que permite cargar, ¿sí? En líneas generales, las micropipetas azules, ¿sí? Van a permitir cargar de 100 a 1000 microlitros, y las amarillas, ¿sí? Estas micropipetas que tienen acá amarillo, en líneas generales, ¿sí? Porque va a depender un poco también de la marca, van a ir desde los 2 microlitros a los 200 microlitros, ¿sí? Es importante que siempre miren esto, ¿sí? Que recuerden cuáles son los valores mínimos y máximos para no pasar las pipetas de esos volúmenes, ¿sí? Porque de caso contrario, ¿sí? Podemos empezar a descalibrarlas, ¿sí? Y ya no tomar el volumen que necesitamos. ¿Bien? Entonces, vamos a utilizar las micropipetas, este tipo de tubos, ¿sí? Que usualmente los llamamos tubos Eppendorf, ¿sí? Por la marca, ¿sí? Pero son tubos de plástico que pueden albergar casi 1,5 mililitros, ¿sí? De volumen, ¿sí? Otra cosa muy importante a la hora de armar esta curva de calibración es que la rotulen, ¿sí? Pueden ponerlo con el nombre que quieran, pero siempre y cuando ustedes sepan qué hay en cada tubo. ¿Bien? Lo más sencillo, ¿sí? Es numerar siempre los tubos del 1 al 6 en este caso, sabiendo que el tubo con la numeración más chica va a tener la cantidad o la concentración más baja de proteína. ¿Bien? Entonces, lo primero que voy a hacer es cargar los 950 microlitros que lleva el reactivo de Bradford,
¿sí? Entonces, en ese sentido, voy a utilizar la micropipeta, la azul, que yo ya la puse en 950, ¿sí? Y si se ve, no sé si se llega a ver, pero van a ver que no dice 950, dice 0 en rojo y luego tiene un 95, ¿bien? Pero en este caso, ¿sí? Dado que no tengo 3 dígitos para poder poner 1000 microlitros, que sería el máximo, ¿sí? Está todo corrido como una coma, ¿sí? Entonces, 0,95 implica 950 microlitros, ¿bien? Entonces, lo que voy a hacer es ponerle un tip, ¿sí? En líneas generales, como les decía, las P1000 son las que tienen el color azul y en general utilizan tips de color azul, ¿bien? Y lo que voy a hacer es cargar estos 950 microlitros, ¿sí? De Bradford. Recuerden que cuando voy a tomar volumen, ¿sí? Bajo hasta el primer tope, levanto lentamente, ¿sí? Saco si es que quedó algo de volumen o de líquido pegado a las paredes del tip, ¿sí? Abro tubo y descargo, ¿sí? Y ahora voy a ir hasta el segundo tope de la micropipeta. Primero, segundo. Con eso descargo absolutamente todo el volumen que cargué, ¿bien? Voy a hacer lo mismo para todos los tubos, ¿sí? De la curva de calibración. Asegurándonos que descargo absolutamente todo el volumen. En este sentido es importante que ustedes tengan bien en claro cuánto tienen que pipetear, cuántos tubos tuvieron que armarse previamente, ¿sí? Bien, puse el reactivo de Bradford y ahora lo que voy a hacer es chequear. En este caso voy a utilizar una pipeta, una micropipeta llamada P20, ¿sí? Esta va de 2 a 20 microlitros, ¿sí? Tiene tapita amarilla y va a usar tips amarillos, ¿bien? El primer tubo, si ustedes miran la guía de TPS, la tabla que tienen en la curva de calibración no lleva proteína, ¿sí? Con este tubo, ¿sí? Vamos a hacer el 0, ¿sí? Y a partir del tubo 2 al 6, estos sí van a tener cantidades conocidas de proteína o de BCA, que es la que vamos a estar utilizando. Bien, el primer tubo va a llevar 2 microlitros, fíjense en que es nada, ¿sí? Es apenitas hasta acá el volumen, ¿sí? Entonces es muy importante que agreguen, ¿sí? Que chequeen bien, que vean que están incorporando ese volumen, ¿sí? Y que lo agiten, ¿sí? Para que se mezcle esa proteína. Yo elegí, y esto va en prácticas y en gusto, ¿sí? Empezar con el volumen más chico de BCA, porque eso implica que voy a poner la cantidad más pequeña de proteína, ¿sí? Y voy a ir en cantidades crecientes, ¿sí? A medida que avancen los tubos, voy a ir poniendo un mayor volumen, lo que implica que voy a poner más cantidad de proteína. ¿Por qué elegí este orden? Bueno, porque si sin querer no llegué a descargar algo de proteína, ¿sí? Que igualmente ustedes deberían mirar y chequear bien que no haya quedado nada en el tip, ¿sí? Lo que voy a aportarle al segundo tubo en comparación a la cantidad de proteína que voy a incorporar va a ser mínimo, ¿se entiende? Es decir, si yo hubiese empezado al revés, ¿sí? Desde la cantidad más grande a la cantidad más chica, hay mucha probabilidad de que si yo me llevo pequeños rastros de proteína, vaya contaminando los siguientes tubos, ¿sí? Otra opción que también es válida para cuando ustedes están trabajando en el laboratorio es que descarten este tip. Lo descarto, ¿sí? Y vuelvo a agarrar otro. Está limpio, no tiene proteína, no tengo ningún riesgo de contaminación, ¿sí? Eso va más en práctica de laboratorio, ¿sí? A medida que ustedes ganen más experiencia en el laboratorio, van a poder hacerlo como yo se los estaba planteando, ¿sí? Yo voy a ir con el mismo tip, yendo desde la cantidad más chica a la cantidad más alta de esta curva de calibración.
perdón, primero fue con 2 microlitros, ahora voy a ir hacia 4 microlitros, ¿sí? Cargo, es nada también el volumen, llega hasta acá, descargo hasta el segundo tope de la micropipeta y mezclo. Y así sucesivamente voy a hacer todos los tubos, ¿sí? Una vez que armamos la curva de calibración, que es lo que tengo acá, ¿sí? Hay que esperar aproximadamente 10 minutos antes de ir al colorímetro a medir absorbancia, ¿sí? Pero lo que pueden hacer, o lo que uno pretendería que ustedes hagan en el laboratorio, es que ya vayan evaluando, ¿sí?, el degradé de color que tenemos, ¿sí? Recuerden, este es el tubo que no tiene proteína, ¿sí?, que no tiene BCA, y estos son los tubos que yo le fui incorporando cantidades crecientes de proteína. Si ven, ¿sí?, hay un cambio de color que va desde el marroncito, ¿sí?, muy similar al que no tiene proteína, hacia un color azul, ¿sí? Igualmente a esta curva de calibración le falta terminar de reaccionar, que es aproximadamente en 10 minutos. Mientras esto termina, uno lo que puede hacer es tratar de ir a la muestra incógnita, porque al fin y al cabo uno está haciendo esta curva de calibración para poder contestar la pregunta de cuánta proteína tengo en este tubo, ¿bien? Entonces, para tratar de responder esta pregunta hay distintas formas, ¿sí?, de tratar de responderla, ¿sí? Una de ellas es sacar directamente muestra de este stock de incógnita, ¿sí?, y ponerlo a reaccionar con 950 microlitros del reactivo de Bradford, ¿sí? Lo que puede pasar es que si yo tengo mucha proteína, ¿sí?, y pongo mucha proteína o una cantidad de proteínas mayor a la que puse en esta curva de calibración, por más que yo vea un color azul, le mida absorbancia, ¿sí?, si esa absorbancia es mayor a la absorbancia que voy a estar evaluando en el tubo de mayor cantidad de mi curva de calibración, ya no lo voy a poder utilizar, ¿sí? Entonces lo que uno puede hacer es tener una suerte de estrategia, ¿sí?, para ahorrar tiempo o optimizar tiempo, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, sí, voy a sacar lo que solemos llamar una muestra directa, ¿sí? Voy a sacar directamente de acá, de este tubo, ¿sí?, que es nuestra incógnita, y lo voy a poner a reaccionar con los 950 microlitros de Bradford, ¿sí? Pero, alternativamente, además de hacer este tubo, lo que voy a hacer es una dilución de este stock, ¿sí?, que lo voy a hacer en este otro tubo, ¿sí? Yo elegí al azar una dilución 1 en 10. A ustedes, si estuvieran en el laboratorio, a algunos se les puede ocurrir una dilución 1 en 50, 1 en 20, 1 en 100. En líneas generales les decimos que no hagan diluciones tan grandes, 1 en 100, 1 en 200, porque puede pasar el caso extremo y contrario, ¿sí? Si está tan diluida la proteína, ¿sí?, podría ser que tampoco entre en la curva de calibración porque se les va del mínimo de esta curva, ¿sí? Entonces, en líneas generales les decimos que hagan diluciones intermedias, ¿sí? 1 en 20, 1 en 10, ¿sí? Y entonces, de esa manera, con estos dos tubos, ¿sí?, uno podría pensar que la probabilidad de que aunque sea uno de estos tubos caiga dentro de la curva de calibración está, ¿sí? Lo cual no implica que ustedes, o uno en el laboratorio muchas veces hace prueba y error, ¿sí? A alguno de ustedes tal vez también se les puede ocurrir sacar directamente de la muestra incógnita, poner a reaccionar con Bradford, esperar los 10 minutos, y lo que uno puede hacer independientemente del equipo, ¿sí?, es mirar a ojo que el color que yo obtenga esté dentro de este rango de la curva de calibración. Si está, bueno, mido absorbancia, lo chequeo, ¿sí?, que ese valor de absorbancia entre en ese rango y ya está, hice un solo tubo. Si ese valor me da por arriba o por abajo de mi curva de calibración, bueno, tendré que repensar si tengo que hacer una dilución o si tengo que ir a concentrar la cantidad de proteína que tengo para poder cuantificarla, ¿sí? Ambas formas son válidas y están bien, ¿sí? Eso va a depender un poco del manejo que ustedes vayan adquiriendo a lo largo de los laboratorios, ¿sí?
Insisto, ambas formas está bien. Nosotros en general, por ahorrar un poco de tiempo, ¿sí?, ya les pedimos que hagan el directo y la dilución. Bien, yo ahora lo que voy a hacer es el directo y una dilución en 10 y les voy a mostrar cómo queda. Yo ya lo que hice fue poner el reactivo de Bradford, ¿sí?, y le agregué la muestra incógnita de forma directa en este tubo, y si ven, ya a simple vista el color que obtuve, ¿sí?, es un azul bastante intenso que no está dentro de los colores de mi curva de calibración, ¿sí? Más allá que lo voy a ir a medir en el colorímetro, ¿sí?, a simple vista yo ya sé que este tubo, o la absorbancia mejor dicho de este tubo, no la voy a poder utilizar porque está por fuera de los valores de mi curva de calibración, ¿sí? También, como les mencioné, hice una dilución 1 en 10, ¿sí? Entonces lo que yo puedo ver es que la dilución 1 en 10, ¿sí?, estaría, aunque sea visualmente y mirando el color, ¿sí?, entre los colores que tuve de mi curva de calibración, ¿sí? Esta es una buena estrategia que uno puede hacer en el laboratorio, ¿sí?, a la hora de evaluar cómo está trabajando, ¿sí? Otra cosa que me olvidé de mencionarles hace un rato con la curva de calibración, que también les sirve mucho a ustedes en las primeras prácticas que tienen para saber si pipetearon correctamente los volúmenes, es levantar alguno de los tubos, ¿sí?, y aunque sea a ojo ver que todos los tubos tienen el mismo volumen, ¿sí? Ven que están parejitos, ¿sí?, en relación a uno al otro, ¿sí? Eso nos da una idea de que estamos pipeteando bien, ¿sí?, y que pipeteamos todos los reactivos que necesita ese tubo, ¿sí? Muchas veces pasa en el laboratorio que uno está muy concentrado pipeteando y viene alguien a preguntarnos algo o a hablarnos y de repente nos olvidamos si pusimos o no pusimos la muestra incógnita o la cantidad de BCA que necesitábamos poner en cada tubo. Entonces, de esta manera, chequeando a ojo, uno lo que puede hacer, no se va a ver bien, pero igual quiero que vayan incorporando estas cosas. Uno lo que puede hacer es levantar los tubos, ¿sí? Lo ideal sería tener una gradilla, ¿sí?, donde pudiéramos ver. En este caso tengo una gradilla que no se ve. Uno podría levantar los tubos y, aunque sea a ojo, ¿sí?, evaluar que tienen un volumen parejo en absolutamente todos los tubos. ¿Bien? Bien, una vez que ya tenemos esto, ¿sí?, ya preparé curva de calibración, mi muestra incógnita. En mi caso ya hice al mismo tiempo una que es directo y una dilución. Ahora lo vamos a dejar reposar 10 minutos y luego de eso vamos a ir al espectrofotómetro, que dijimos que en este caso es un colorímetro, y le vamos a medir absorbancia a 590 nanómetros, que es donde tiene el pico de absorción el Q+I+. El equipo, como ven, ya está puesto en 0. Eso quiere decir que nosotros con la cubeta con agua le dijimos al equipo que se calibre, que se ponga en 0. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es, desde la muestra menos concentrada hacia la más concentrada, ir midiendo las absorbancias. Si nosotros procedemos de esta manera, siempre de menos a más concentración, nos evitamos tener que enjuagar la cubeta cada vez, ¿sí? Recuerden que en las cubetas del espectrofotómetro o del colorímetro, ya sea de 1 o 2 mililitros, tenemos dos caras por donde podemos tomar a la cubeta y dos caras que no debemos tocar porque es donde se realiza la medición, que son las que van a ir hacia el lado donde viene la luz del equipo, como muestra la flecha aquí arriba. En este equipo la luz viene en este sentido, entonces tenemos que colocarle la cara lisa enfrente hacia donde viene la luz para que él tome la medición de absorbancia desde esas caras, desde esta o del otro lado, es indistinto, pero nosotros no debemos agarrarla de ahí. Colocamos la muestra y la empujamos para que llegue hasta el fondo y tomamos la medida apretando el botón verde. El equipo en este caso titila hasta que toma la medición. Y fíjense que yo coloqué la muestra que no tiene proteína, ¿sí? Yo ahora podría hacer dos cosas. Una sería
decirle a mi equipo que este es el 0 y que me ponga el valor en 0, que sería que el equipo realice la resta de mi blanco de reacción, que es este tubo. Pero otra que nos gusta particularmente enseñarles para que ustedes tengan registro y noción del valor de absorbancia de un blanco, es que tomen los valores según salen del espectro, del colorímetro en este caso, y después ustedes realicen la resta. Porque en el caso del Bradford, como ven, el blanco tiene un valor muy alto de absorbancia, ¿sí? Porque el reactivo es oscuro, es intenso. Entonces, tener una noción del valor de absorbancia de mi blanco de reacción, o sea, de mi muestra que no tiene proteína, me va a permitir ser más criterioso al momento de analizar los datos. Entonces, yo debería, en mi cuaderno, tomar los valores, por ejemplo, en este caso, de absorbancia, 0,500 para la muestra 0. Fíjense que yo simplemente desde el Eppendorf hacia la cubeta vuelco, y lo único que voy a hacer es, con suaves golpecitos, tratar de que salga todo el líquido o la mayor cantidad posible, para no arrastrar error a las siguientes medidas. Pero como yo estoy yendo de menos a más, no hace falta enjuagar entre una y otra. Bueno, ven cómo los valores de absorbancia van subiendo poco a poco. Una vez que terminamos con la curva de calibración, ahora sí debemos enjuagar la cubeta, porque vamos a pasar a medir las muestras incógnitas que no sabemos qué concentración tienen. Fíjense, como vimos antes, que en el caso de las muestras incógnitas tenemos una que el color nos indicaría que se encuentra en un valor dentro de la curva de calibración, y otra que claramente el color nos indica que está súper saturada en proteínas. Esta muestra vamos a proceder a medirla y seguramente obtengamos un valor dentro de la curva de calibración. La inspección visual de las muestras en estos ensayos de colorimetría es importante porque ya nos permite, por ejemplo, si yo estuviera en mi laboratorio haciendo un experimento, esta muestra no la mido. Yo ahora la voy a medir para mostrarles efectivamente que tiene un valor superior al de la curva de calibración. Pero si yo estuviera realizando un experimento y veo que el colorante Bradford se pone así de intenso, ya sé que está por fuera de mi curva de calibración y entonces sé que no voy a poder usar esta curva para cuantificar esta muestra. Por lo tanto, no vale la pena medirla porque solo pierdo tiempo, ¿sí? Ven, como les decía antes, que en la muestra 1 obtuvimos una absorbancia de 768, que está intermedia en nuestras, entre el punto 3 y el 4 de la curva de calibración. Fíjense ahora, cuando yo mida esta muestra, la que está muy concentrada, como seguramente vamos a tener un valor superior a 1. Ven, la muestra que tenía ese color azul tan intenso nos dio una absorbancia de 1,948. Si nuestro último punto de la curva nos dio 0,8 y a eso le debemos restar 0,5, que fue nuestro punto inicial, o sea que va a rondar por una absorbancia de 0,3, una absorbancia de 1,4 cuando le restemos el blanco, está sumamente alejada de nuestro máximo de la curva. No podemos usar esta curva de calibración para cuantificar esta muestra.
como vieron recién, una vez que medimos en el colorímetro, ¿sí? Lo que podemos hacer es ir directamente al cuaderno, ¿sí? En el cuaderno a ustedes les debería haber quedado alguna tablita de este estilo, ¿sí? Donde, por un lado, yo o quien lo esté haciendo anotan esas observancias que recién obtuvieron en el colorímetro y los relacionan al dato conocido, al que decíamos hoy que necesitamos saber, ¿sí? En el caso de la medición, cuando lo estuvieron haciendo con Betty, ¿sí? Betty les habló del tubo 1, 2, 3, ¿sí? Yo ahora lo que hice es pasar directamente a microgramos, ¿sí? A cantidad, ¿sí? Y hoy yo les decía que esa cantidad ustedes las pueden expresar si quieren en masa, ¿sí? Microgramos, miligramos o la unidad que quieran, también la pueden expresar en moles o milimoles, micromoles, o alternativamente también se puede expresar en concentración, ¿sí? Lo importante acá es, una vez que ustedes determinan con qué unidades van a trabajar, anotarlo, ¿sí? Y tener en cuenta que van a trabajar, en mi caso particular, yo elegí trabajar en microgramos o lo que sería lo mismo en masa. Bien, entonces una vez que tengo armada esta tabla, lo que uno debería venir a hacer es a graficar, ¿sí? En el eje Y voy a poner absorbancia y en este caso particular yo elegí trabajar en microgramos, ¿sí? Entonces en el eje X voy a poner microgramos. Voy a ir haciendo la escala que tenemos ahí, 2, 4, 6, 8 y 10 microgramos. Bien, lo primero que deberíamos hacer con estos datos es lo que les dijo Betty, ¿sí? Tenemos el valor de absorbancia para el tubo que no tenía proteína, pero sí tuvo un valor de absorbancia, ¿sí? Como les dijo Betty, eso es debido a que el colorante de Bradford, ¿sí? Presenta color, yo también se los mostré, ¿sí? Y por lo tanto tiene un valor de absorbancia relativamente elevado, ¿sí? Entonces lo que deberíamos hacer acá es a cada uno de estos puntos restarle este valor, ¿sí? Eso se los voy a dejar a ustedes, pero básicamente, ¿no? Deberían hacer este valor menos su propio valor, de forma tal que cuando no tengo proteína, tengo un valor de absorbancia 0, y así sucesivamente para todos. Lo voy a poner en fórmulas, pero ustedes deberían hacer esa cuenta. Menos, ¿bien? Así para todos. Una vez que tengo estos valores, voy a venir acá, al gráfico, ¿sí? Lo voy a hacer esquemático acá, ¿sí? Porque no estoy haciendo esta cuenta, pero recuerden que ustedes siempre tienen que restar el valor del tubo de que no tenía proteína, ¿bien? Entonces, acá otra cosa muy importante, que muchos lo hacen, es que, uno, tengo este punto, es decir, que voy a tener un punto que pasa por el 0, 0, ¿sí? 0 de proteína, 0 de absorbancia, ¿sí? Un error muy frecuente que hacen la mayoría y que nosotros tratamos de que entiendan el concepto es que ahora estos puntos, si lo hacen con un procesador de datos tipo Excel, no hagan un ajuste directamente, no le pidan un gráfico lineal, ¿sí? Muchas veces pasa que Excel hace esto, ¿no? Y es lineal. Esto así, no, ¿sí? Lo ideal, lo que deberían hacer ustedes, es graficar en dispersión de puntos, si es que lo hacen con Excel. Si lo hacen a mano, ¿sí? Es graficar absolutamente los puntos uno por uno, ¿sí? Que es lo que voy a hacer yo ahora, ¿sí? Lo voy a hacer más o menos proporcional, ¿sí? Esto a simple vista tiene un ajuste lineal, ¿sí? Porque lo que decíamos hoy, lo que queremos es relacionar cantidad en función de la absorbancia, o lo que ustedes ya conocen como la ley de Lambert-Beer, ¿sí? Que la absorbancia
es directamente proporcional, ¿sí?, a la concentración, y eso viene dado por la ley de Lambert-Beer, cuya ecuación es esta. Absorbancia es igual a un L, que hace referencia a la longitud de la celda, ¿sí?, es decir, la longitud que tiene que atravesar ese haz de luz, ¿sí?, para poder evaluar la absorbancia, por epsilon, ¿sí?, por concentración. ¿Bien? Recuerden que el epsilon iba a depender de cada especie molecular que ustedes estén evaluando. Además de la ley de Lambert-Beer, teníamos unas implicaciones que entran dentro de esta ley, ¿sí? Esta absorbancia que yo voy a estar midiendo debería evaluarla en diluciones lo suficientemente diluidas, ¿bien? Y además, para que se cumpla esta linealidad, ¿sí?, entre absorbancia y concentración, ¿sí?, la absorbancia no tiene que ser superior a 1, ¿sí? Dicho esto, voy a hacer un pequeño comentario. Uno puede evaluar muchas veces en el colorímetro absorbancias mayores a 1, colorímetro o espectrofotómetro, ¿sí? Muchas veces va a evaluar absorbancias mayores a 1. Ahora, lo importante es que esa absorbancia mayor a 1, una vez que le resto el valor del tubo que no tiene proteína, me devuelva un valor menor a 1, ¿sí? Lo otro importante es que ese ajuste, ¿sí?, lo tengo que tratar, o estos puntos deberían ajustarse lo mejor posible a una línea, a una recta, ¿sí? En ese sentido, muchos procesadores de datos, como si fuera el Excel, ¿sí?, una vez que grafiqué los puntos individuales, sí le puedo pedir que me ajuste todos estos puntos a una recta, ¿sí? ¿Y cómo evalúo que esto se ajusta perfectamente a una recta? Evaluando un parámetro que se le puede pedir al Excel, ¿sí?, que es el R cuadrado, ¿sí? Cuando el R cuadrado se acerca a 1, eso nos implica que esto es un ajuste perfecto a la linealidad. ¿Bien? Ahora, estos son datos experimentales y no necesariamente vamos a tener un ajuste tan perfecto para que nos dé 1, ¿sí? Y por eso, nuevamente, es importante graficar los puntos individuales. Acá, y evaluando un poco los valores que tuvimos en tabla, tenemos un ajuste muy bueno, ¿sí? El R cuadrado seguramente no me va a dar 1, pero va a estar del orden del 0,9. Bien, es un buen ajuste. Ahora, lo importante es que si esto no hubiese sido así y ustedes hubiesen graficado punto a punto, ¿sí?, lo voy a hacer adrede ahora para que ustedes lo vean, ¿sí? Si yo grafico los puntos individualmente y tengo un valor acá, ¿sí?, sí, esto también se va a ajustar a una recta, ¿sí?, porque le voy a pedir al Excel, o lo puedo hacer manualmente, ¿sí?, que yo necesito ajustar estos puntos a una recta, ¿sí?, y que uno puede pensar en la mejor recta que se pueda ajustar a todos estos puntos. Entonces, a mano, ¿sí?, o con Excel, seguramente Excel haga algo así, ¿sí?, tratando de ajustar todos estos puntos. Ahora, lo que yo puedo hacer antes de pedir esto, es decir, la verdad que este punto claramente hubo un error. Puede ser un error de pipeteo, puede ser un error en el equipo, ¿sí? Entonces, alternativamente lo que se puede hacer es eliminar ese punto, ¿sí? Y el ajuste, ¿sí?, es mejor, porque ese punto claramente, o yo lo hice muy adrede, tenía un error experimental, ¿sí? Entonces ahora eliminé ese punto y trazo la mejor recta. ¿Por qué necesito trazar la mejor recta que se ajuste a estos puntos? Porque voy a querer calcular la pendiente, ¿sí? Seguramente lo han visto en matemática. La pendiente
es el delta I, en este caso sería el delta de observancia, sobre el delta X. ¿Sí? Porque esa pendiente la voy a relacionar directamente al épsilon, ¿sí? Que es lo que me falta conocer en esta ecuación para poder despejar la concentración o, en este caso, la masa. Yo estoy trabajando en masa. ¿Bien? Volviendo de nuevo a la curva de calibración, ¿sí? Muchos de ustedes tal vez se estén preguntando ¿por qué yo eliminé ese punto? ¿Cómo estaba yo tan segura de que ese punto era erróneo? ¿Sí? Y acá nos faltó aclararlo al principio del video y cuando fuimos haciendo la experiencia, que en realidad lo ideal cuando hago una curva de calibración es hacer cada uno de los puntos, cada uno de estos puntos, por triplicado. Entonces, de esa manera yo podría obtener para cada punto de esta curva o de este ajuste que voy a querer hacer, 3 puntos. En el caso ideal, hubiese obtenido algo así. ¿Sí? Donde nuevamente el ajuste, ¿sí? Que yo le pida al Excel o al procesador que esté utilizando, o también pensándolo un poco, ahora vamos a ver cómo lo podría hacer de forma manual en el cuaderno, ¿sí? Tengo triplicados para cada uno de los puntos. Entonces, en el caso de tener un valor, ¿sí? Que se me va del valor, ¿sí? Por ejemplo, como habíamos visto en el caso anterior, que tuviera para el punto de 8 microgramos un valor por acá, no hubiese sido necesario en ese caso eliminarlo, ¿sí? Porque estos dos puntos van a hacer que se minimice este error, ¿sí? Entonces, si yo trato de hacer una recta que se ajuste a todos los puntos, seguramente vayan por acá, ¿sí? Donde se vea minimizado este error que hubo, ¿sí? Acá, por una cuestión de tiempos y de costos, ¿sí? Durante el video ustedes vieron que hicimos una sola vez la curva de calibración, pero insisto, lo ideal siempre es hacerlo mínimamente por triplicado, ¿bien? Para tratar de minimizar estos errores, ¿bien? Lo otro importante, que no sé si lo llegaron a ver, es que yo a la recta o el ajuste que voy a estar haciendo, lo hago pasar por el 0, 0. Lo esfuerzo a que pase por el 0, 0. ¿Sí? Porque ese valor yo lo tengo, ¿sí? Y lo sé, ¿sí? Porque yo hoy dije que para cada uno de los puntos le iba a restar el valor de ese 0, ¿sí? Incluido este. Por eso hoy anoté este 0, ¿sí? Y lo mismo, si lo hubiese hecho para el triplicado, lo hubiese hecho para cada curva de calibración. Es decir, que este punto, que yo lo marqué acá como 0, 0, lo hubiese tenido 3 veces. ¿Bien? Es importante esto porque el ajuste lineal que obtenga acá me va a dar la ecuación de la recta. Y, que en este caso es observancia, es igual a la pendiente por X, que en este caso es masa, ¿sí? Donde yo dije que esta pendiente, ¿sí? Es el equivalente al épsilon. ¿Bien? Otra pregunta que seguramente se estén haciendo es, bueno, ¿qué pasa cuando lo tengo que hacer en papel, a mano, durante un parcial o durante una experiencia donde no puedo contar con una computadora? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Deberían graficar cada uno de los puntos, y no el promedio, ¿sí? Cada uno de los puntos de la curva de calibración, y ahí sí hacer un ajuste lineal manual, ¿sí? Obviamente no va a ser el mejor, pero va a ser uno que tenga un valor muy parecido, muy similar, dependiente al que podrían calcular con calculadora o con un Excel. ¿Bien? Lo voy a borrar para que lo vean cómo deberían hacerlo a mano. Es fácil así. Suponiendo de nuevo que tenemos triplicado y que tenemos ese error, ¿sí? Voy a graficar acá estos, ¿sí? Bien. Yo voy a hacer un ajuste lineal, el ajuste lineal de Julieta, ¿sí?
Betty podrá hacer otro, pero yo, Julieta, que lo tengo que hacer a mano, lo que puedo hacer es tener una suerte de viveza a la hora de ver qué puntos voy a elegir para hacer ese ajuste lineal, ¿sí? Entonces, tengo graficado todo por triplicado, incluido este que era un valor erróneo, ¿sí? Entonces, también mirando un poco estos valores, voy a forzar que mi recta del ajuste lineal Julieta, voy a elegir 2 puntos en particular. Por ejemplo, voy a elegir este punto y este punto. Y voy a forzar que mi recta, la que voy a trazar a mano, pasen sí o sí por esos 2 puntos, ¿sí? ¿Bien? Ese es el ajuste lineal que hizo Julieta. Ahora, como yo forcé que mi recta pase sí o sí por estos 2 puntos, ¿sí? Puedo calcular la pendiente a mano o con la cálculo, pero teniendo en cuenta, ¿sí? Estos 2 valores. Entonces, m, o el valor de la pendiente, hoy yo les dije que es delta i sobre delta x, es decir, absorbancia final menos absorbancia inicial de este punto y este punto, es decir, voy a sacar, ¿no? Como estos puntos son conocidos, ¿sí? Son un valor fijo, ¿sí? Voy a poner absorbancia 2 y absorbancia 1, ¿sí? Son los valores conocidos que los tengo de la tabla, ¿sí? Porque recuerden que estos son los puntos que grafiqué a partir de los valores de la tabla. Bien, no estoy extrapolando nada. Entonces, el delta I va a ser absorbancia 2 menos absorbancia 1, ¿sí? Sobre el delta X, también, 6 menos 4 en este caso. Y esto nos va a dar un valor de la pendiente. Voy a poner cualquier número, cualquiera. Supongamos que esta pendiente me dio 0,2. ¿Sí? Ese es el ajuste lineal que hizo Julieta y esa es la línea que pude trazar yo, ¿sí? Tratando de ajustar lo mejor posible a mis puntos, ¿sí? Puede ser que Betty también venga, ¿sí? Y haga otro ajuste lineal, ¿sí? Y donde Betty ya no elija pasar por esos 2 puntos, porque lo tiene que hacer a mano, ¿sí? Piensen si quieren en un momento de parcial que lo tienen que hacer a mano, ¿sí? Betty elige pasar por este punto y por este punto. ¿Bien? Betty lo va a hacer. Perfecto. Lo hace pasar por esos 2 puntos. ¿Bien? Si miran, soy muy mala dibujando, pero la pendiente es la misma, ¿sí? Va a dar muy parecido. Betty, para hacer esta cuenta, va a utilizar este dato y esta observancia contra esta, ¿sí? Y ese va a ser el ajuste lineal de Betty. Pero seguramente el valor que le dé a Betty va a ser muy similar a 0,2. Podrá ser 0,19, 0,18, 0,21. A lo que respecta a nuestras cuentas, es lo mismo. No nos vamos a poner exquisitos a que tienen que llegar al mismo valor todos, ¿sí? Da lo mismo porque el valor que terminen teniendo de concentración les va a dar muy, pero muy similar, ¿sí? Entonces, este es un recurso que pueden hacer ustedes cuando tienen que hacer las cuentas a mano en papel, ¿bien? Bien, todo esto simplemente para poder calcular la pendiente, que es lo que nos va a permitir relacionar absorbancia y, en este caso, masa, ¿sí? Lo voy a cambiar porque en mi caso yo elegí trabajar en microgramos. ¿Bien? Y este epsilon dijimos que es esta pendiente. ¿Bien? ¿Y todo para qué? Para poder calcular qué masa, ¿sí?, tengo en el tubo incógnita, ¿sí?, en este tubo que hoy midieron con Betty, ¿sí? Hoy vieron que el tubo que nombramos como tubo directo, ¿sí?, tenía una absorbancia mayor, ¿sí?, al
punto de mayor concentración utilizado en la curva de calibración. Y por eso ese tubo que llamamos directo no lo utilizamos. ¿Bien? Lo que vamos a utilizar es el tubo o la absorbancia del tubo que tenía una dilución 1 en 10. ¿Sí? Entonces, con el tubo que tiene la dilución 1 en 10 tenemos esta absorbancia. Sin hacer cuentas, que está bueno como ejercicio para ustedes, pueden venir a esta tabla, ¿sí? Y ya saben que el valor de masa debería caer entre estos, ¿sí? Porque la absorbancia es 0,768, es decir, estoy acá, ¿sí? Es decir, la masa que termine calculando debería estar entre 6 y 8 microgramos. Tan bueno como ejercicio porque muchas veces les va a pasar que meten más rápido los dedos en la calculadora, o que están nerviosos, o que le pifiaron a una coma y les termina dando un valor que es imposible que les dé. Entonces, este es un buen ejercicio. Ustedes ya saben, con ese valor de absorbancia, que el resultado final va a tener que estar entre 6 y 8 microgramos. ¿Bien? Entonces, calcularon la pendiente. El L, la longitud de la celda, ya la conocen, ¿sí? Es 1 centímetro para el tipo de cubetas que venimos utilizando, ¿sí? Y los microgramos, ¿sí? Es lo que van a querer despejar, ¿sí? Sabemos la absorbancia, 0,768, la pendiente la calculamos, podemos despejar los microgramos que tenemos en el tubo que medimos absorbancia.